Hola a todos y a todas. Estoy aquí con un ponente especial y extraordinario. Él es Filippo Tone. Él ha creado, junto con Enrique Moniz, que también lo tenemos en este congreso, Tachyon Spirit, que es una empresa fantástica y maravillosa, cuyo objetivo es traer más luz al mundo, más sanación y más conexión. Bienvenido, Filip. Gracias por estar aquí, por tu generosa aportación. Gracias, Mari Carmen, un placer y muchas ganas de compartir esta energía maravillosa. Fantástico. Entonces, ya sabes que las preguntas de este congreso son: ¿cómo descubriste tú los taquiones, esta energía maravillosa? ¿Qué significado en tu vida? ¿Y cómo puedes compartir lo máximo para que todos podamos disfrutar de sus beneficios? Vale, pues si quieres empiezo un poco con la historia, que siempre es Sí. muy bonito, ¿no? Traer a lo personal, ¿no? Realmente cómo te influye algo en tu vida, ¿no? Yo conocí los taquiones en el año 2005, estaba haciendo un taller en Inglaterra, unos retiros muy interesantes con la que es la madre de mis hijos, y en el 2005 aquí en España desde luego el taquión era todavía una herramienta muy desconocida, que sigue siendo, pero ahora está empezando a coger cada vez más renombre o se está empezando a dar a conocer más, ¿no? Y ellos en este retiro utilizaban una herramienta que se llama el cocoon, que es una cinta que te pones a través del cuerpo, con un saquito, unos discos, que luego explicaré un poquito más las herramientas, y así a la hora de la comida o después de comer podías ir a la sala y hacerte un cocoon. A mí me pareció fascinante, ¿no? Esa herramienta en ese momento era parte del taller, que estamos haciendo muchas cosas, y bueno, y ahí se quedó, ¿no? Me pareció como una herramienta muy interesante, y luego yo como que lo olvidé, ¿no? Lo olvidé. Y después ya en el 2015 yo estaba en un proceso de separación con la madre de mis hijos, duro, un momento intenso en la vida, ¿no? Con dos hijos, era una relación bastante consciente, pero bueno, el amor se estaba disolviendo y teníamos que afrontar pues esta ruptura, ¿no? Y los dos nos acordamos de esta herramienta, del taquión y del cocoon, ¿no? Que habíamos probado 10 años antes. Y así en un momento de diálogo con ella decidimos adquirir un cocoon cada uno para ayudarnos en el proceso este de separación, que seguimos viviendo en la misma casa, pero ya en habitaciones separadas y pues con el dolor que todo eso conlleva, ¿no? Y pedimos este cocoon a Estados Unidos y yo empecé a trabajar con el cocoon durante ese proceso, ¿no? Y la verdad que fue para mí una herramienta imprescindible para poder gestionar ese dolor, esa ruptura, esa desintegración de un proyecto y seguir manteniéndome en mi sitio con bastante entereza y con energía, porque yo era terapeuta en esa época y seguía viendo a mis pacientes y ellos sabían que estaba en este proceso y se sorprendían, ¿no? ¿Cómo puedes mantener este espíritu, esta energía, ¿no? También me había preparado muchos años con trabajo personal para eso, por supuesto, pero creo que el taquión fue una parte imprescindible en todo esto, ¿no? Después ya abandoné la vivienda y al mes y medio de la separación, ya lo que es real, ¿no? En mi proceso todavía de lavarme las heridas y estar todavía muy tiernecito, surgió la oportunidad de ir un viaje al desierto. Una amiga mía ofreció la oportunidad de que se hace un grupo que se iba al desierto, al Sahara, y pues eso, ¿no? 8 días, 10 días, y yo dije, pues esto es maravilloso, me viene fenomenal, ¿no? Y me fui al desierto, y ahí fue donde coincidí o conocí a Enrique, ¿no? Esto es el 2016, ¿no? Enrique estaba en su proceso y él también fue al mismo viaje. Enseguida conectamos y establecimos una relación muy entrañable muy rápidamente, ¿no? Se dieron un cúmulo de casualidades maravillosas que después nos han dado la sensación en todo momento a Enrique y a mí que por supuesto nuestro encuentro no era casual y que todo estaba programado para un fin, ¿no? Porque, bueno, muchas coincidencias, yo estudié cine aquí, que trabajó en televisión, yo era terapeuta aquí que hacía terapia, vivíamos una calle el uno del otro y no nos conocíamos. O sea, cuando venimos del desierto, de repente Quique era vecino mío. Entonces, o sea, que puedes contento, ¿sabes? Que España es muy grande. Entonces ya dices, ¿qué está pasando? Entonces, cuando volví, es que esto es muy interesante, Mari Carmen, cuando volví, yo le dije a Quique, cuando volvimos y ya con esa relación como muy estrecha, estamos los dos como muy
nosotros decimos como enamorados, pero enamorados del alma, ¿no? Del uno del otro, ¿no? Como que había habido una conexión muy potente, ¿no? Yo le dije, Quique, tú que tienes tanta sensibilidad, ¿tú conoces una cosa que se llaman taquiones? Es que yo tengo una herramienta que a mí me parece fascinante, pero como yo no tengo tanta sensibilidad, me gustaría que la probases a ver qué te parece, ¿no? Me dice Quique, ¿los taquiones? ¿Vas en serio? O sea, Quique me explicó, en el año 91 yo estaba haciendo un documental en Inglaterra, la persona que nos ayudaba a mí ahí le vio a Quique tan eufórico, bueno, ya le conoceréis esta tarde, sí. tan potente y tan entusiasmado, pero a la vez con tanta energía y con tanto subidón, que le dijo, uy, a ti lo único que te puede bajar a la tierra son los taquiones. Esto en el año 91. Quique dice que él estuvo un día buscando los taquiones por Inglaterra y no hubo manera, por Londres, y no hubo manera de encontrarlos. Y 25 años después, yo creo que son, o sí, porque esto es el año 2015, el 91, más o menos 25 años después, yo de repente, que nos vamos a conocer el desierto, le presento los taquiones, el cucún. Entonces, él va a mi casa, se pone un cucún, yo tengo que ir a buscar a mi hijo, y no le veo ese día, y le digo, Quique, 20 minutitos, que con el cucún es suficiente. Entonces, Quique, como es muy prudente, se hace 40 minutos, ¿no? Entonces, al día siguiente... Bueno. Al día siguiente le pregunto, Quique, esto de los taquiones, ¿qué te ha parecido el cucún y tal? Y él dice, mira, yo salí de tu casa, me monté en el coche y me quedé 15 minutos que no podía moverme, no podía reaccionar a lo que había sentido. Y me dijo, la paz que he estado buscando toda mi vida la acabo de encontrar y tú y yo nos vamos a dedicar a distribuir y a difundir esta energía por el mundo. Nos conocíamos hace una semana y yo le dije, adelante. Y ahí empezó nuestro viaje de Tachyon Spirit. Vamos a adquirir otras herramientas taquiónicas, que en ese momento era muy difícil, había que hacerlo en Estados Unidos, a un precio muy elevado. Justo en ese momento también la empresa americana abrió la sucursal en Europa para poder distribuir a Europa. Entonces nos hicimos distribuidores y empezamos en este viaje que es a compartir y ahora a investigar profundamente en nosotros el potencial y el propósito que tiene el taquión en este momento para la civilización y para la humanidad. Claro. Pues ahora explícanos para las personas que nunca han oído hablar de los taquiones, que son la mayoría, ¿qué es el taquión? Que, bueno, de momento estamos hablando de taquiones y no sabemos que es un cristal. O sea, vamos no es a ponerlo. No, vale. O sea, eso se manifiesta a través de un cristal, pero el taquión realmente es una partícula de la física cuántica y es la partícula del origen. No tiene ni masa, ni frecuencia, ni trayectoria. O sea, prácticamente es la nada de la nada. Y se dice que es un poco el instigador de la creación de la materia. Se puede hablar también de la partícula divina, de la partícula de la consciencia, de la partícula de la cual se desarrolla todo el mundo físico que conocemos. Se dice que va 27 veces más rápido que la velocidad de la luz. Hay grandes debates científicos si existe o no el taquión, porque es muy difícil de demostrar por su particularidad, pero como muy bien dice Quique, se conoce más por su efecto que por su cualidad, por los efectos que producen, ¿no? Es un poco como el amor no se puede medir, pero sí que cuando uno se enamora siente cosas que son innegables, ¿no? El taquión ahora ya cada vez en el mundo de la física empieza a tener una representación que hasta ahora ha sido cuestionada. Pero es en el mundo de la física, en el mundo de un poco de la espiritualidad, de la conciencia, que es a lo que a nosotros nos interesa, de nuestra salud, de nuestro bienestar, desde luego que cada vez está resonando con más fuerza como una partícula, una herramienta que realmente puede colaborar o está colaborando, ayudando a que este reconocimiento o autorreconocimiento de nosotros mismos se pueda acelerar y se pueda manifestar de una manera mucho más potente. Lo que pasa es que lo que nosotros trabajamos, y tú dices que efectivamente es un cristal, es un cuarzo, este es el proceso de taquionización, que es lo que hizo David Wagner, que es un investigador, un investigador norteamericano en el año 90. La historia también suya también es muy interesante. Sí, cuéntala porque yo quería que... Merece la pena compartirla.
dijeras de dónde ha salido, ¿no? Porque claro, pues que es una partícula del origen, uno dice, bueno, ¿por dónde la han pescado, no? ¿Dónde la han ido a buscar? Claro. También hay que entender, por ejemplo, Nikola Tesla, en el finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando está hablando de energía libre, cuando hace todos estos generadores de energía libre que él decía que iban a alimentar a todo el planeta, estaba trabajando con la energía taquiónica. Claro. Energía 0.0, energía libre, es energía taquiónica también. Claro, claro. Lleva ya desarrollándose hace mucho tiempo. Se habla que los egipcios, las pirámides ya también tenían generadores de energías taquiónicas y partículas para incluso, pues eso, para la construcción de sus pirámides, o sea, cosas así, ¿no? Entonces, esto es una cosa que está ahí. Ahora está empezando a coger una forma ya mucho más, que empieza con David Wagner, que es, como lo voy a explicar, él es una persona que ahora debe tener 60 y tantos años, no es muy mayor, y sigue con su empresa Advanced Technology creando unas herramientas muy interesantes, que luego vamos a introducir algunas porque merece la pena reconocerlas y por lo menos tener el conocimiento de ellas. Y él en los años 80 ya trabajaba con cuarzos, trabajaba con Vogel. Vogel era un investigador que fue el primero que metió los chips de cuarzo dentro de los ordenadores en IBM, y él trabajaba con la facetación de los cuarzos. Cuando facetas un cuarzo se genera un movimiento de partículas que genera un campo energético particular, ¿no? Y que es muy beneficioso para la sanación. Y ya él estaba investigando con Vogel estas cosas, ¿no? Y en un momento dado a David Wagner, él cuenta que una mañana estaba meditando y de repente escuchó una voz que le dijo: todo lo que sucede es para tu mayor bien. Entonces él se pone muy contento, como diciendo: joder, qué bien, he escuchado esta voz y qué maravilla, qué mensaje más positivo. Y ese día se le cae un archivador encima y le parte la espalda, literalmente. Él se mete en un proceso de casi invalidez, donde no se puede mover de la cama, y está durante 2 años buscando todo tipo de sanaciones a través de la medicina, a través de la terapia alternativa, de todo, para sanar su cuerpo. La columna creo que tiene unas roturas impresionantes. Los médicos le dicen que no hay nada que hacer por él, que tiene que aceptar que su vida va a vivirla con dolor y con una limitación impresionante, y él entra en una depresión profunda. Y en ese momento, cuando entra en una depresión profunda, después de un tiempo, él de repente recuerda que ha estado buscando toda la sanación en el exterior, pero se ha olvidado de lo más importante, que es buscarla en su interior. Y en ese momento dice que recibe escucha otra voz que le dice: ¿estás preparado para recibir la información que te queremos dar? Entonces él dice que sí, y recibe en bloque cómo taquionizar, cómo utilizar el cuarzo, el óxido de silicio, para convertirlo en un anticoagulante. Entonces, él dice que recibe, que también lo decía Tesla, que él cuando recibe sus inventos, lo recibe con una precisión impresionante. Pues David Wagner dice que pasa lo mismo. Él recibe de repente como un archivador que viene, como un archivo que viene, con una información totalmente precisa de cómo construir lo que se llama tachyon chamber, que significa como una cámara de taquiones, donde él la construye con ayuda de ingenieros y desarrolla una herramienta que tenemos aquí, que es la primera herramienta que él desarrolla, que es los discos de taquiones. Él es óxido de silicio plastificado, taquionizado. Entonces, él durante los siguientes 6 meses, con estos discos, empieza a trabajar en su espalda y se recupera totalmente. Se recupera totalmente. Él dice hasta el nivel que a él le dieron la invalidez en Estados Unidos muy rápidamente, y que le ha costado años en convencer a los que él ya no es un inválido. Que tuvo que estar años convenciéndoles de que ya sabía, la invalidez había desaparecido. Es muy fácil hacerte inválido, pero es muy difícil convencerles de que no eres inválido. Entonces, él empieza a trabajar con esto, que es un proceso de 14 días, donde a través de se puede taquionizar se puede taquionizar, el cuarzo es lo que mejor se taquioniza, se puede taquionizar también en algodón y muchos otros materiales. El que mejor taquioniza es el óxido de silicio, que es el componente principal del cuarzo.
Por ejemplo, estos discos es polvo de óxido de silicio taquionizado. Se mete en un proceso de 14 días de taquionización y se convierte en una antena permanente de taquiones. Solo recibe y solo emite taquiones. Entonces, hay otras herramientas, que, por ejemplo, esto es un Stargate, esto es una herramienta impresionante para meditar, para generar campos energéticos grandes en espacios, y esto, por ejemplo, ya es una antena mucho más potente. Y esto es cuarzo taquionizado, que luego tiene 6 facetas detrás. Esa colisión de partículas genera un campo taquiónico impresionante. Y lo que hace la taquionización es que el cuarzo, o en este caso el silicio, se convierta en una antena de taquiones permanente. Solo recibe y solo emite taquiones. Porque lo que tenemos que saber, Mari Carmen, es que el taquión está en todo el universo. Nosotros tenemos, el taquión está influyendo continuamente. Es una de las partículas principales en influir en la manifestación del universo. ¿Podríamos decir que es la energía de la creación? Se podría decir que la energía es partícipe sin duda de la energía de la creación. O energía universal. Es una partícula inteligente. Una partícula inteligente que está muy conectada a la consciencia y está conectada a nuestra chispa divina. Es la partícula de la chispa divina. Entonces, lo que pasa que también, y por supuesto, en los últimos 100 años, principalmente en los últimos 20, nosotros en nuestro entorno físico hay taquión, pero luego también hay muchas influencias que no son favorables para nuestro desarrollo, como la energía. Que son interferencias. Las energías móviles, todas las mareas emocionales, todo el satélite, toda la contaminación electromagnética, todo esto también, por supuesto, está creando una influencia en nuestro organismo y en nuestro sistema. Entonces, el taquión también está, pero nosotros lo recibimos muy intoxicado de otras cosas. ¿Cuál es lo que hace único a esta herramienta? Que esta herramienta lo que hace es solo está programada para atraer y para emitir taquiones. Entonces, cuando nuestro cuerpo está influido por mayor cantidad de taquiones, lo que sucede es que nuestro campo energético se empieza a abrir a la realidad que hemos descubierto o que hemos investigado y hemos descubierto Quique y yo, que la esencia de la partícula del taquión y nuestra propia esencia es una y la misma. Entonces, todos tenemos energía taquiónica, la esencia de nuestra consciencia, de nuestro ser divino, de nuestro ser esencial, es el taquión. Cuando tenemos una influencia de mayor taquión, que es lo que producen estas herramientas, lo que sucede es que eso se despierta dentro de nosotros. Y ahí es esta parte interesante que se une perfectamente al gran congreso que tú estás proponiendo. Que el taquión no hace nada por ti, lo que hace es despertar todas las capacidades que tenemos dentro y que están dormidas y muchas veces anuladas por todas las influencias que no permiten que eso suceda, que están fuera. Claro. Entonces sería un conector, de hecho, ¿no? Es un conector de la consciencia. Es un acelerador y un potenciador de nuestra consciencia, de nuestra energía divina. Nos conecta con la fuente. Nosotros estamos conectados. Un bebé cuando nace, un bebé sano y que está en un entorno favorable, está conectado absolutamente con la fuente. Después, el sistema que se ha generado desde fuera, este es el juego de la vida, te va desenchufando para que luego no volvamos a enchufar, si tienes esa capacidad. Claro. Y eso está hecho, bueno, pues hay un diseño y un programa, y luego también, pues eso, pues todas las influencias que hay en el exterior, unas positivas, otras negativas, toda la contaminación que se ha ido generando en el sistema que también nos influyen, nos van cada vez, pues un poco... desconectando un poco de la... Y desubicando de nuestra verdadera esencia. Entonces, el taquión lo que ayuda es a volver a reconectar con la esencia divina que eres. Entonces, lo que es un facilitador muy grande. Y que yo lo decimos, sin taquiones, por supuesto que se puede hacer. Porque esta es la gran pregunta, claro, ¿por qué necesito un taquión para conectarme? No lo necesitas. Lo que pasa es que lo facilita mucho. Claro. Te facilita, te acelera el proceso.
Sin un taquión, por supuesto. Muchísima gente ha despertado y está muy conectado sin taquiones. Lo que pasa es que cuando ahora, hombre, nosotros viviendo en el entorno que vivimos, tú vivimos en Madrid, tú vives en Barcelona, en la sociedad que tenemos, pues hay muchas interferencias que tenemos que estar continuamente lidiando, muchos obstáculos continuamente. Lo que hace el taquión es facilitar ese proceso muchísimo. Claro, estamos sometidos, yo digo, a una sopa de frecuencias electromagnéticas que no todas son positivas. Yo diría que incluso la mayoría, si no te dedicas a conectar con la naturaleza y con el sol, la mayoría son perjudiciales, ¿no? Las propias pantallas, las televisiones, la gente que se calienta el café con leche con el microondas, por ejemplo, cantidad que incluso en la Tierra, depende de donde duermas, tienes pues las líneas Harman, líneas que en vez de aportarte energía, lo que hacen es, bueno, pues drenarte por la noche, ¿no? Entonces me gustaría que hablaras del colgantito. Sí. Sí, claro, o sea, yo le tengo mucho cariño yo al colgantito. Mari Carmen también ha vivido un poquito la experiencia de los taquiones. Este es el que tengo yo, que es un Frido, que es un colgante maravilloso. Luego están estos que se llaman los mini V, que estos son los que se llevan bueno, sí, vendiendo o haciendo posible que se compren desde hace ya muchos años. Y esto es lo que son cilindros de acero que tienen dentro un cuarzo taquionizado. Entonces, esto lo que se convierte, es como yo llevo mi colgantito, esto lo que tienes aquí es una pequeña antena de taquiones, que lo que hace es traer esa influencia de taquiones de una manera más permanente, porque está continuamente, lo llevamos encima, y lo que hace el taquión también, que por supuesto es casi la primera herramienta, o una de las cosas principales que hace, además de ser un conector impresionante, un acelerador de la consciencia y un potenciador de la intención, es un protector de todas estas frecuencias y energías que tú has hablado. Entonces, ¿qué pasa cuando tú llevas un colgante? Que te genera como un campo, un escudo taquiónico, como un escudo a tu alrededor, que te protege de que todas esas influencias nocivas, en alguna manera, que muchas lo son, no te perjudiquen. Entonces, lo que pasa cuando tú, por ejemplo, tienes una onda móvil, las que hablamos ahora, que están por ahí pululando, te entra en tu cuerpo, lo que se genera, es que genera una bifurcación. Esa bifurcación lo que genera es que a nivel celular se empiece a alterar el sistema natural de nuestro bioorganismo. Entonces, por eso, lo que pasa es que también el ser humano tiene una capacidad impresionante. Entonces, luego tenemos también siempre una respuesta interna que también contrarresta eso. Por eso podemos sobrevivir y por eso podemos seguir funcionando dentro de esas circunstancias. Lo que pasa es que si tú luego no utilizas herramientas como estas o herramientas de consciencia a algún nivel, cada vez vas sintiéndote cada vez más agotado, más alterado, porque a nivel orgánico están pasando cosas internas que llega un momento que el cuerpo no puede sostener. Entonces, cuando tenemos un taquión, a cualquier taquión, lo que se produce es que esa bifurcación no suceda. Entonces, que esa frecuencia nociva entre en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo la reciba y la convierta, en cierta manera, en algo que no nos va a hacer daño. Entonces, por ejemplo, no hace que no funcione un teléfono, pero hace que esas ondas no nos afecten de la misma manera. Y tiene una protección de un 80-90%. Entonces, ¿eso en qué se nota? Pues lo primero que se nota cuando uno lleva un taquión en el 99,5% de las ocasiones es que uno nota que tiene más energía y más claridad. Porque cuando nosotros inconscientemente utilizamos al menos un 30% de nuestro potencial energético en protegernos de todas esos ataques, esas interferencias. Cuando tú de repente tienes el 90% protegido, el 28% o el 25% que antes utilizabas para eso lo puedes utilizar para canalizarlo en otras cosas. Claro. Y se nota muchísimo también a nivel mental. Mucho más sosiego mental y mucho más claridad, nitidez. Entonces uno se da cuenta de las cosas antes. Cuando tú te metes en una historia emocional o tú has tenido una discusión con alguien y luego te quedas enredado en pensar que dije, no tenía que haber dicho, la culpa, todo eso,
Cuando está un taquión estás trabajando con los taquiones, te das cuenta mucho antes de que estás metiéndote en un bucle, por ejemplo, mental, emocional. Y lo cortas, te da la capacidad de darte cuenta y dices, pero esto ya está, ya lo pasado está, y lo puedes cortar. Entonces, todo eso lo que te va dando es que tienes una energía mucho más óptima, mucho más óptima. Y luego, lo que te da también, yo creo que te da consciencia permanente. Es decir, que el hecho de que de alguna forma tú confías en que este taquión te está protegiendo es algo que normalmente ya das por hecho. Es decir, pones esa intención, primero, de protegerte y segundo, ser consciente de ya no ponerte en situaciones en las que no te sientes bien, ¿no? Me gustaría que hablaras un poco de personas, por ejemplo, que se ponen el colgante y sienten como cosas no agradables, por decir algo, ¿no? Hemos tenido casos, claro, por ejemplo. Sí. Porque... Claro, esto hay que entenderlo porque, claro, aquí, esto cuando... Ahora mismo en el proceso en el que estamos todos metidos, con todo lo que está pasando en el mundo, que indudablemente nos influye, te das cuenta que hay muchos factores, ¿no? Hay económico, hay lucha de poder, hay cosas religiosas, hay influencias de la educación, pero esto lo que realmente está poniendo en evidencia que estamos ante un momento que es una guerra, vamos a llamar una guerra de vibración, de consciencia. O sea, esto es una guerra de vibración. Todas esas influencias que están puestas ahí fuera y que no nos aportan, lo que hacen es que nuestra energía baje, la vibración baje. Nuestra vibración sea muy baja. Y una densidad, estemos moviendo una energía muy densa, una vibración muy baja. La energía taquiónica, por supuesto, es una de vibraciones más altas. Cuando tú empiezas a utilizar un taquión, cuando empiezas a estar interaccionando con los taquiones, lo que produce es una subida de vibración. Pero, por supuesto, si una persona está en una vibración baja, que es como estamos normalmente, si no mantienes una conciencia muy despierta, una presencia bastante activa y te generas una vida dentro de las posibilidades lo más coherente posible con la naturaleza y que el ritmo al que funcione sea un ritmo natural, no el ritmo impuesto, donde el ritmo está acelerado en 3 marchas, por lo tanto, el estrés, la ansiedad, la sensación de nunca llegar, te va agobiando y eso lo que hace es que vayas bajando tu vibración. Cuando tú de repente te pones un colgante o empiezas a trabajar con herramientas como, bueno, luego presenté las barras de sanación o con otras herramientas que son potentes, lo que se genera, claro, es de repente una vibración muy baja que de repente se expone a una vibración muy alta. Entonces, en ese proceso hay una adaptación. Hay una adaptación, un periodo de adaptación. ¿Qué es la vibración baja? Pues la vibración baja es emociones limitantes. El miedo, la preocupación, la culpa. La queja. La queja. Todo eso son vibraciones bajas. Por ejemplo, pensamientos limitantes. No puedo, no llego, nunca lo hago bien. La exigencia absoluta, la búsqueda del perfeccionismo, la necesidad de control continua, todo eso son vibraciones muy bajas. Y claro, todos de una manera u otra nos hemos movido ahí o nos movemos depende de las circunstancias. Por lo tanto, eso es algo que está ahí presente. Cuando tú de repente le pones una vibración alta en la que te empieza a conectar con como yo decía, con la esencia divina, con esa parte divina que somos, empieza a haber un contraste. Y ese contraste se puede vivir. Lo primero, lo que decimos Quique y yo, cuando tú, muchas veces el taquión, cuando tú te pones un taquión, lo que sucede es que de repente muchas personas tienen una sensación de paz muy grande, una euforia muy grande, porque de repente es como que ese subidón de energía que te mete es como, wow, de repente te reconoces diciendo, ahí va, soy otra cosa, tengo otra cosa, esto está dentro de mí, y luego lo que suele suceder al día siguiente o a los 2 días en algunas personas, según el estado de vibración en el que estén, es que de repente es como que el taquión te ha dicho, mira, esto es lo que eres, pero para llegar ahora, ahí hay que desescombrar. Y esto es como una crisis curativa. Empieza a sacarte
toda la programación, todos los históricos que tú tienes dentro. Porque estas vibraciones bajas que influyen en nuestro campo energético son burbujas muchas veces emocionales y mentales que están ahí instauradas desde hace mucho tiempo y que nosotros también de alguna manera alimentamos. Con la culpa, con el victimismo, con la búsqueda de la aprobación, con la necesidad de destacar. Todas estas cosas se retroalimentan, los retroalimentamos de alguna manera. Entonces, lo que el taquión te trae cuando tú empiezas a conectar con ello es darte cuenta que dices, estos son todo películas y programaciones mías. Son cosas que yo alimento y luego me quejo de que están ahí, pero yo mismo las estoy alimentando. Y lo que el taquión te trae es el darte cuenta que tienes el poder para decidir. Porque al final, Mari Carmen, todos los procesos mentales, emocionales, físicos, y tú lo sabes mejor que nadie, son muy complejos por un lado y luego muy sencillos por otro. Al final es una decisión. Es una decisión interna en la que dices, hasta aquí he llegado y a partir de ahora voy a empezar a funcionar desde otro espacio, voy a empezar a pensar de otra manera, voy a empezar a hablarme de otra manera y voy a empezar a poner límites a las situaciones. Y ahí empieza a cambiar la vida y se pueden sanar todo. Yo esta conferencia he llamado la sanación original, porque al final, cuando vamos conectando con nuestro ser esencial, con nuestro ser original, la enfermedad es simplemente un proceso natural que va y viene, que muchas veces está ahí para enseñarnos algo. Si lo aprendemos, se va. Y nuestro estado natural es un estado de energía plena, de una salud mental, emocional, sana y fluida, donde podemos pasar procesos, pero luego comprenderlos y trascenderlos. Y el cuerpo físico, dentro de esta matrix que vivimos, tiene su periodo, hay un deterioro natural que se puede, con una buena actitud y herramientas como esto, una buena alimentación, buenos pensamientos, buenas relaciones, se puede prolongar en muchísimo la calidad de vida. Y depende de nosotros todo esto, depende de nosotros, de la capacidad que tengamos de conectarnos con lo que realmente somos. Claro, y todo esto que dices es súper interesante y además verdadero. Y para mí el taquión es que te da este toque de atención o este poner conciencia, ¿no? Porque realmente cuando tú conectas con una vibración de esta frecuencia, pues como vas encontrando tu verdad y por el camino también con todo aquello que ya no quieres lidiar o seguir o te haces consciente de que son cosas que no las has creado tú o las has creado tú o te has puesto a hacerlas por interés, porque te lo ha dicho alguien, porque se supone que es lo que hay que hacer, porque resulta que los hombres tienen que hacer esto y las mujeres aquello, ¿no? Y entonces esa toma de conciencia, como es algo físico, somos humanos, ¿verdad? Como es algo físico, y te pediría ahora que hablaras de cómo trabajar con los discos, porque quizás es lo primero con lo que se puede empezar, ¿no? Entonces, empezar con los discos, y eso te pone, al ser algo físico, te pone en situación de tomar conciencia. De, bueno, vamos a ver aquí qué hacemos, qué pasa, qué siento, qué hago con lo que siento y cómo eso me puede ayudar, ¿no? Y es como, bueno, pues un apoyo a seguir tu camino, a reconocer tu verdad y a manifestar la mejor versión de tú misma o de tú mismo. Claro. Hombre, yo entiendo, yo desde luego, cuando he ido ahora, llevo ya 6 años profundamente investigando en mí a través de los taquiones, porque el taquión lo que está haciendo es abriéndome la investigación a mí mismo. Yo esto lo repito una y otra vez, el taquión no hace nada, el taquión no te da nada que tú no tengas dentro. El taquión lo que hace es despertar tu capacidad de darte cuenta que tienes todo el poder para transformar tu vida de la manera que quieras. Claro. Como dice, creer es crear, y es que es una realidad, es una realidad. Entonces, lo que pasa que también yo entiendo el juego de la vida, que yo todavía no sé muy bien para qué, pero bueno, ahí está el juego, es un sistema donde nosotros venimos con una programación, como tú dices, tú como mujer, yo como hombre, tú de tu ciclo de vida con la educación que recibiste de tus padres, las expectativas que tenías, la sociedad como estaba en el momento. Estamos totalmente programados
para funcionar o para ver el mundo desde un prisma que es muy, muy limitado, completamente limitado. O sea, la frecuencia que nosotros realmente funcionamos es el 0,1% de la realidad universal que está a nuestro alrededor y que somos nosotros mismos, ¿no? Y ese parece el juego, ¿no? Que venimos a esta tierra despiertos, nos dormimos y el juego es saber si nos despertamos, ¿no? Cuando nos duermen es todo a través de una programación mental donde tenemos una percepción de la realidad y de nosotros mismos en relación con esa realidad que es totalmente falsa y impuesta, falsa y limitada. Y totalmente limitada. Sí, y yo lo que el taquión me empezó a dar cuando empecé a trabajar con ello profundamente desde 2016 es darme cuenta que yo estaba tan programado como todos los demás que veía. Por supuesto. Y que sigo estando igual de programado. Lo que pasa que ahora también lo que he desarrollado es la capacidad de conectar con una parte más esencial mía, que es totalmente pura, divina, totalmente libre. Totalmente libre. Entonces yo paso de una a otra, por supuesto, pero en las cosas importantes, en cuanto me enredo un poco en la programación y me doy cuenta que estoy yo con mi tontería de niño bueno, que quiere ser querido, me doy cuenta y digo, ¿dónde vas? Y vuelvo a mi esencia. No necesito demostrar nada a nadie, no necesito que nadie me comprenda, no necesito que nadie esté de acuerdo conmigo. Ni que nadie te apruebe. Que nadie me apruebe. Entonces, eso es lo que a mí el taquión me ha dado de una manera impresionante. El poder conectarme con el testigo que observa al que está programado jugando a la vida. La libertad de ser, de ser quien eres. Que como Philip Ottone eres único, no hay nadie más en el universo, en el mundo. Entonces, cada uno de nosotros. Claro. Exacto, cada uno de nosotros. Y la programación es hacernos a todos uniformes y esclavos de un sistema que está montado para sostener a otros, que desde luego no somos nosotros. Eso desde luego, el que se beneficia al final no somos nosotros, eso está claro, porque al final seguimos buscando la zanahoria, corriendo tras la zanahoria, para luego darnos cuenta, porque eso está demostrado, ¿no? Que al final cuando han hecho estudios a gente que se estaba ya en sus últimos momentos de vida y les preguntaban de qué te lamentas en la vida, es siempre lo mismo, haber trabajado demasiado en cosas que no me importaban, haber perdido tiempo en cosas que no me importaba y no haber hecho realmente disfrutado la vida con mis seres queridos, haber dedicado más tiempo a mí, estar tranquilo, y siempre es lo mismo, ¿no? Entonces el sistema está montado para que sigamos la zanahoria para conseguir nada, y cuando realmente donde está la esencia y la belleza de la vida es el darse cuenta que todo lo que estabas buscando ya lo tienes dentro y que está a tu disposición 24 horas al día y que tú eres el único que tienes capacidad de realmente acceder ahí, no necesitar nada. Yo ahora estoy trabajando en intentar cada vez necesitar menos. Claro. Luego yo también, a mí me gusta vivir bien, me gusta comer bien, me gusta viajar bien, pero a nivel emocional, a nivel de necesidad de aparentar algo a través de las marcas, a través de... O sea, que si viajo, fenomenal, pero si no viajo, también estoy fenomenal. Entonces, cuando consigues darte cuenta que lo que estás buscando ya lo tienes, lo que sucede ahí es algo muy interesante, Mari Carmen, es que en vez de hacer las cosas para conseguir algo, ya inicias las cosas desde el sentido de que ya lo tienes. Por lo tanto, lo que se produce es que los caminos los disfrutas mucho más, los procesos. Nosotros, por ejemplo, estamos ahora con este proyecto que nació como una idea de compartir con los amigos, luego se ha ido desarrollando en algo que ha ido tomando más forma. Ahora hemos montado una empresa que yo no tengo ninguna necesidad, ninguna gana de formar parte del sistema y tener una empresa y estar con la lupa puesta con los que van cogiendo del saco, pero es lo que hemos sentido que tenemos que hacer para poder esto formalizarlo de una manera más potente entonces cuando vas haciendo eso te vas dando cuenta que dices, es que claro, es que también el juego en el que estamos es estar en el sistema, pero no depender del sistema, o sea, ser parte del sistema, pero no dejarse arrastrar por él. Claro, pero no ser esclavo de él.
tú eres esclavo del sistema y tienes que formar parte del sistema porque también es el juego también. Pero claro, Philip, porque hemos venido aquí o sea, nosotros hemos venido aquí a encarnar y encarnar significa formar parte de la Tierra. Claro. Entonces, fíjate que tú puedes tener una empresa para explotar a alguien o para estafar a mucha gente, o puedes tener una empresa para bueno, pues trasladar la luz al mundo, ¿no? Para llevar luz al mundo, que beneficia a muchas personas y que lo que estás haciendo es fomentar el crecimiento espiritual y el reconocimiento de la esencia divina y del poder que todos tenemos. Claro, mientras lo que haces en este sistema lo hagas desde la coherencia, desde el sentido común y desde el amor. Y desde la conciencia, por supuesto. De la consciencia, la coherencia, el sentido común y el amor. Entonces, al final luego te das cuenta, que esto es lo bonito también, cuando empiezas a funcionar desde esa esencia divina que somos, te das cuenta que de repente el sistema, ante esa energía tan potente, por eso somos optimistas absolutos con esta locura que está pasando, que dices, yo lo que no sé es cómo se va a arreglar, pero yo sé que se va a arreglar, porque la potencia, la vibración del amor es lo más poderoso que hay. Y cuando empiezas a funcionar de ahí, incluso la Matrix, incluso los que crearon la Matrix, que tenían una intención, yo creo, no muy loable para nosotros, se pliegan. Claro. Pero fíjate, Philip... Un disco, por ejemplo, que tú me preguntabas, un disco. Sí. Yo desde luego a la gente recomiendo empezar con un colgante, si se puede, o con un disco, desde luego. Y ya con esto, que se empieza a experimentar cosas interesantísimas. Después hay piezas maravillosas y cosas que son mucho más caras, cosas que luego vas introduciendo y que es una maravilla. Por ejemplo, esta herramienta que ha salido ahora que se llama el Brain Balancer, que es increíble, que es un antifaz que te pones, yo lo hago todas las mañanas, y esto te empieza a desprogramar, eso que hablábamos, esa programación mental te la empieza a desprogramar. Hay herramientas alucinantes, las barras de sanación, que con esto yo trabajo todos los días también, que son increíbles, para poder hacer, ya son antenas mucho más potentes, pero con un disco, por ejemplo, solo, con un disco, en este momento vale 85 euros, que es una inversión, porque hay que tener en cuenta que una herramienta taquiónica es permanente, es una antena para siempre, no tiene transferencia, un disco lo puede utilizar toda una familia, no hay que limpiarlo, no hay que cargarlo, es infinito, es una partícula inteligente, cada vez va apoyando tu proceso de despertar en conciencia, por lo tanto, el disco que yo tengo, o este que tiene Quique, que son discos de 5 o 6 años, son más potentes ahora que eran antes, porque han ido creciendo con nosotros. Con un disco, simplemente poniéndotelo en el pecho, por ejemplo, te digo el pecho, te puedes poner en la cabeza, donde tú quieras, durante 10 minutos todos los días, y respiras con él, simplemente sintiendo tu cuerpo, sintiendo tu interior, no te puedes imaginar lo que esto empieza a hacer. Empieza a liberar las emociones, te empieza a conectar con el testigo, te empieza a darte cuenta de quién eres verdaderamente y quién no eres. Te das cuenta en lo que pierdes el tiempo, la cantidad de tiempo que pierdes en tonterías intentando demostrar lo que no eres. Entonces, eso te empieza a dar una perspectiva, una amplitud impresionante. Y con un disco se puede hacer maravillas. Puedes activar el agua, lo pones 5 horas debajo de una jarra, el agua se activa durante 3 a 5 días, además luego lo pones al sol, el agua sube la vibración una barbaridad. Lo puedes poner en una nevera y la fruta y la verdura dura mucho más. Lo puedes poner un medicamento, ponerlo 5 horas, te lo activa durante los siguientes 5 días, la vibración más alta. Es impresionante. Esta es una herramienta impresionante. Yo desde luego soy un apasionado de ello, me dedico a ello ahora porque siento que fue la llamada que a mí nos unieron para algo, nos han unido para esto. Nosotros en 2016 parecía que iba a ser, pues bueno, vamos a ver si los hippies y los asilos que están despertando pues se enteran un poquito más, y ahora nos hemos dado cuenta que nos estaban preparando para este momento que estamos viviendo en este momento, que es un momento trascendental a nivel de la humanidad, a nivel de consciencia, y que yo siento profundamente que el Taquión es partícipe en apoyar este proceso, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Entonces, ahora yo entiendo por qué aquí que yo nos unió de esta manera, por qué sentimos desde el primer momento que esto es lo que nos teníamos que dedicar, porque cuando ha venido todo esto, es muy interesante que David Wagner lo comenta, porque esto, por supuesto, cuando él recibe esta información, no la recibe de un archivo terrenal, lo recibe de los hermanos mayores. Claro. Y a él le dijeron, ¿no? El Taquión te lo damos para eliminar la cárcel en la que el ser humano
ha sido sometido. Y esa cárcel es el miedo, la negatividad y la culpa. Esto en el año 90. Tú analizas lo que está pasando ahora, y cuál es la herramienta que están utilizando para someter a la sociedad. El miedo, la negatividad y la culpa. El miedo en todo lo que están montando para generar el miedo, la negatividad en que no hay posibilidad de solución porque está todo fatal, y la culpa es que nosotros además hemos sido culpables. Nosotros hemos sido malos y nos está castigando el universo. La Tierra nos está castigando porque hemos sido muy malos. Entonces, esto es con lo que ha venido, lo que ya informaron en los años 90 de lo que venía el taquión. Entonces, desde luego, para mí me parece que es una herramienta que sí es partícipe de esta nueva Tierra que hablábamos Quique y yo, de este nuevo despertar que está sucediendo, y el taquión va a ser un acelerador y un amplificador para que esto suceda, sin ninguna duda. Así es, Filip. Y con estas palabras creo que damos por terminada esta maravillosa conversación. Gracias por tu generosidad, por tu entusiasmo, por tu claridad y tu conocimiento, que creo que nos puede ayudar a todos a vivir esta nueva vida y en esta nueva tierra que estamos creando entre todos, en paz, en amor y en armonía, para contrarrestar todo eso que has nombrado y que no quiero repetir. Muchas gracias. Pues, Mari Carmen, muchísimas gracias. La verdad que te admiro muchísimo porque tienes un propósito y una energía y unas ganas que son contagiosas. Así que estoy seguro que este congreso va a llegar a muchísima gente. Segurísimo. Y va a ser una cosa buenísima. Así que seguro.